Este video es un tributo a las personas que iluminan mi camino. Gracias por cada momento compartido. Gracias a Enlazada con Pedrito. Quisiera darle un agradecimiento a todas esas personas, a mi familia, mi roca, mi hogar. Cada sonrisa, cada abrazo capturado en estas imágenes es un tesoro que guardo en el corazón. Amigos, llaves, panas, mi gente de San Diego, gracias por ser la melodía que acompaña mi vida. Cada aventura, cada risa inmortalizada en estas fotos es un recordatorio de lo afortunado que soy. Yo siempre lo veo ahí. Ese edificio lo hizo Juan Roca Bustamante, que fue profesor mío, ingeniero. Y ahí vivió Jairo Benito Rebollo. Es más, todavía vive ahí, porque él se separó de la. Bueno, fíjate, Jairo Benito Rebollo era el esposo de Yolanda Vargas. Que Yolanda Vargas vivió en la calle de los 7 Infantes donde nosotros nos mudamos. O sea, esa era la familia que vivía ahí cuando nosotros nos mudamos. Okay. Yolanda Vargas, una hermana de ella se llamaba Miriam Vargas, que murió. Y un hermano de ella que estudió conmigo, que murió quemado por allá por Suiza, se llamó Plutarco Vargas. Quiero decirte que yo por toda esa gente oro todas las noches, ¿viste? Con nombre propio. Qué bueno. Entonces, Yolanda Vargas, una muchacha muy preparada, se casó con Jairo Benito Rebollo, un abogado, que él ahora vive con una señora ahí. Entonces, ahí viví 3 años. Digamos que eso me sirvió porque cuando me mudé para el Pie de la Popa, al edificio Anita, un edificio que lo construí yo con Lozano Reyes y compañía. Sí, de ahí saliste para la Anita. Exacto. El Anita es que queda entrando al callejón, entrando al Pie de la Popa, de la avenida frente a Marco. Ah, frente a Marco. Frente a Marco, frente a, ¿sabes? Los de los perros. O sea, cuando Marco tenía los perros, de los viejos perros. O no, ahora. Okay. Ahí está el edificio Anita. De los Positos, queda ahí, al ladito. Al ladito, sí. Ahí está el edificio Anita y al lado queda el edificio Sarita. Porque Anita era la que vivía en la casa que quedaba ahí, Sarita era. Ese edificio lo construí yo. No. Y ahí yo le compré un apartamento a Lozano Reyes. ¿Eso se ha conservado, ese edificio? Sí, ahí he estado. Ahí está. Entonces, de ahí me mudé para allá. ¿Pero qué pasó? Que como ya yo estaba acostumbrado a pagar 30,000 pesos en arriendo, que yo podía pagarlo porque yo ganaba dinero en eso para pagarlo. Allá la cuota. Ese apartamento allá me costó 4,5 millones y me tocaba pagar 33,000 pesos mensuales al préstamo que me hicieron porque yo aboné 1,800,000, me costó como 4,800,000 y me prestaron 3 millones y la cuota eran 33,000 pesos. Entonces, ¿a cuántos años, Toño, en esa época? En esa época 15 años. Entonces yo estaba sin problema porque era como si estuviera pagando el arriendo. Total. Ahí viví 26 años. 26 años en el Pie de la Popa. En ese edificio. Y en el 2012, cuando salí de la Secretaría de Infraestructura, me mudé para Parque Residencial Laguna San Lázaro. Le compré a mi hija. Porque mi hija se le presentó una buena oportunidad y compró en Boca Grande. Okay. Entonces yo vendí ese y le compré a mi hija. Ahí en Laguna San Lázaro. ¿Actualmente vives ahí? Actualmente vivo ahí porque ese tiene ascensor. Prácticamente me fui por el ascensor porque me di cuenta que en el Anita era de 4 pisos y no... Tenías que subir escaleras. Sí, no, y ya con... Acá son 4 torres de 12 pisos y cada torre tiene su ascensor. Y se han conservado esos edificios. Bueno, hay una buena administración que los ha mantenido. Esa construcción tiene como 30 años, pero la realidad es que se ha mantenido. Entonces, lo malo de ahí es el agua esa que se empoza ahí. Bueno, en eso están, precisamente ayer hubo un consejo comunal donde tocaron todos esos puntos y están en ese tema, ¿no? Pero realmente, mira, ahí en Laguna San Lázaro también me convirtió en un líder. Y ese conjunto residencial, porque así podemos llamarlo, realmente se llama Parque Residencial Laguna San Lázaro. Tiene una ventaja que tiene una zona social en el primer piso, porque son 4 torres. Entonces la zona social del primer piso es amplia, porque los parqueaderos están perimetralmente, no se queda como un parque central, donde nosotros hemos celebrado los 24, los 31, la fiesta de la popa. O sea, muy unido hacemos reuniones ahí donde solamente necesitamos reunir 100 personas. Eso tiene 98 apartamentos. Ponle tú 4 personas, 3 personas por apartamento. Ponle tú que tenga 300 personas. Nosotros con 80 personas hacemos una rumba ahí.
Qué bacano. Alquilamos unas mesas adicionales a las que tiene la administración, contratamos un grupo de acuerdo a la plata que se recoja y a los que confirmen se contrata una papayera, rematamos con grupos y ahí Comida, lo que es. De todo. cada quien hace su comida. ¿Entiendes? Entonces, Toño, fíjate, yo pensé que tú vivías en el primer callejón todavía, ¿eh? No, yo tenía esa. No, imagínate, Entonces, ¿quién vive en el primer callejón? Kenny. Kenny. ¿Entiendes? Entonces, ahí hemos hecho unas reuniones. ¿Tú sabes cómo es tan caro ahora pasar un 31 por fuera con la familia? Sí, eso vale un Entonces, billete. ¿entiendes? Entonces ahí nosotros nos reunimos, Relajado, sabrosos. come lo que tú con quieres los vecinos. y te tomas todo lo que tú quieres. Entonces, el que quiera comer allá abajo, come Y allá pasa abajo, ¿no? y pasa Nosotros unos normalmente comemos en el apartamento y después bajamos y llevas tu trago, todo lo que tú quieras, ¿entiendes? Bueno, Sabroso. Toño, tienes una época de tu vida espectacular que la tienes hasta documentada en un escrito que tú me mandaste. Yo sé que ese escrito es bastante largo, pero vamos a comenzar a hablar de ese tema. El tema de la melomanía, de la salsa, de los llaves, de los amigos, de esa historia tuya alrededor de el folclore. Vamos Bueno. a comenzar, no sé, por No te preocupes. Digamos, San Diego. digamos que sí, tenemos que remitirnos a San Diego, porque en San Diego yo era de los que disfrutaba mucho la fiesta novembrina a nivel de lo que podía uno hacerla cuando estaba muchacho, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros tuvimos... Coño, perdón, digo, tus fiestas novembrinas eran, o sea, inmondables. Todos los años Sí, yo no disfrutaba fallaban ni una. los 4 días. Sin tomar trago desde el principio. Ya cuando pude tomar trago, ok. Entonces, por ejemplo, cuando estaba pelado, que no tomaba trago, nosotros nos íbamos para el Hotel Caribe, ¿entiendes? Y nosotros tuvimos un capuchón en la familia Flores, que atrás era un capuchón negro y atrás tenían letras de todos los colores, un letrero que decía carruseles. Ok. ¿Entiendes? Ese capuchón lo fuimos heredando y entonces íbamos a fiestas de muchachos, no sé qué cosa, Con el capullón. con el capuchón. Claro que nunca nos poníamos la careta, sino que entonces nosotros disfrutábamos mucha fiesta familiar para compartir, para no sé qué, ¿entiendes? Okay. De pronto nos tomábamos una copita de vino, ¿no? Entonces ya digamos 15, 16 años, ya entonces empezaron la fiesta ya en firme, donde nos tomábamos unos traguitos y siempre nos reuníamos para celebrar. Yo fui líder en eso, ¿sabes? De que en San Diego hubo un momento en que hubo una... O sea, tú eres el que formabas el desorden, Exacto, digámoslo así. no, y hubo una cofradía donde nosotros celebrábamos en conjunto. Ajá. Primero como novios y después lo hicimos ya siendo esposos. Ajá. El Día del Amor y la Amistad, el Día de la Madre, el Día del Padre. Como todavía no teníamos hijos, nos reuníamos. Fiesta de noviembre, más 31 de diciembre. Nosotros fuimos los promotores de la fiesta que todavía se hace hoy, el 31 de diciembre, ahí en la plaza. Eso empezó con una señora Manuelita Angulo que nos llamó a nosotros como muchachos para que la ayudáramos a recoger de casa en casa una colaboración para poner una papayera ahí el 31 y todos los vecinos recibí los pitos ahí. Empezó así, nosotros éramos unos muchachos. Ya después nosotros nos apersonamos de eso y empezamos ya a reunirnos ahí y contratábamos ya nosotros una papayera. Y cuando empezaron a construir el hotel, el mismo hotel nos patrocinó hasta orquestas ahí para que hiciéramos la fiesta. Wow. Muchos de ellos inclusive participaron de la fiesta. ¿El bandito de San Diego existía en esa época? No existía en esa época. Bandito de San Diego nació después cuando ya se empezaron a organizar las cosas, que también fue, digamos, creado por nosotros y nos reuníamos todos, porque la esquina sandiegana de Iván Gil, que yo fui uno de los promotores de que la creara, nace en el año 2000. Entonces, ahí en ese sitio concentramos con mucha actividad, ¿me entiendes? Pero, o sea, nosotros éramos tan unidos que hacíamos fiesta por todo. Entonces, eso llegó un momento en que cuando ya la gente se fue mudando del barrio, ¿sí? Tenían que pasar los pitos en su casa, en los barrios. Entonces llegábamos tipo 1 o 2 de la mañana y ahí amanecíamos los sandieganos. O sea, eso se volvió tradicional, que yo donde quiera que estaba, por ejemplo, yo tenía que pasar los pitos aquí en el primer callejón de Manga con mi papá y con mi mamá. Correcto. Porque eso era Y después de los pitos y salía después uno. de los pitos tipo 1,
¿entiendes? Nos íbamos inclusive con mis hermanos y todos, nos íbamos para allá. Y allá nos encontrábamos con Hasta todo el las mundo. 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana. ¿Entiendes? Entonces eso se volvió. Entonces, eso Se volvió un ritual en San Diego. es más, todavía hay un amigo, Álvaro Díaz Quintero, que él tiene ese negocio y monta una fiesta ya formal, donde tiene gente que le consigna de antemano. Y, Los 31. hace sí, la los fiesta. 31, monta y tiene sus trabajadores. Tiene como 20 años estarlo haciendo. Yo participé en el año 2018 muy bien organizada, con sus baños. Buenas mesas, bien decorado, bien Él bacano. vende el puesto y la mesa. La gente puede llevar la comida, el trago, él pone el hielo y los meseros. Y al mesero se le da una propina y pone como 6 o 8 años allá, ¿entiendes? Bacano. Y delimita bien su vaina y lleva una orquestica, no tiene que ser una orquesta y un DJ. Ah. Cuando tú tienes ganas de gozar, la fiesta la haces tú, Total. ¿entiendes? Total. Entonces, a raíz de eso, de que digamos, la plaza de San Diego se volvió el encuentro de los sandieganos en el año nuevo, a mí se me ocurrió, ¿sí? Eso que tú- Encuentros sandieganos con la salsa de ayer. se me ocurrió realizar una cuestión que yo llamé el encuentro sandiano con la salsa del ayer y que decidimos, conjuntamente con algunos amigos que me colaboraron, hacerlo siempre en el primer puente de enero. Ok. Hacíamos el domingo y el lunes era día de fiesta para que la gente pudiese tomar sin problema. Eso lo empezamos. ¿Dónde lo hacía? Inició en la whiskería Brooklyn. Ok. La whiskería Brooklyn era de Jairo Castro Franco. Ese que te dije, hermano de Roberto Castro. Ujú. Hermano de Roberto, tío de Roberto Castro. Que Roberto, hermano de Armando Segovia, el que me llevó a mí allá a conocer a mi señora. Ok. Entonces, ahí hicimos los 3 primeros. Era un sitio ahí, eso quedaba al lado de donde está Presto, ahí en Boca Grande. Ajá. Y después tuvo Añoranza, el negocio que fue de mi hermana mayor, la que murió con el esposo. Ok. Entonces, la Brooklyn fue famosa. En la cuadrita esa donde está, Ahí. donde está la vaina de perfume. Exactamente. Bueno, quedaba Presto, la Brooklyn y Añoranza. Ok. Entonces, los 3 primeros los hicimos en la Brooklyn. Pero llegó un momento en que nos dimos cuenta que eso era muy pequeño, ¿entiendes? Se llenó esa vaina. El cuarto lo hicimos en la calle de la Tablada. Pero espérate, ¿en qué consistía la temática? Bueno, la temática consistía en que, como no podíamos encontrarnos los sandiguianos ya el 31 para recibir el año nuevo, esa era la fecha en que nos podíamos reunir y darnos el año nuevo. Ok. Porque empezaba a llegar la gente, ¿entiendes? Pero todo el que llegaba, lo pasaba con tu familia. Sí, no, tengo que reunirlo de alguna manera. Entonces inventé eso para que ahí nos reunieran. Ok. Entonces, como te digo, los 3 primeros buenos. Y eso te lo inventabas hacías tu vaina, lo esquematizabas todo. No, yo tenía ¿Y un cómo tipo- hacías las invitaciones esas? No, yo tenía un amigo que me hacía un afiche. Además, yo he sido siempre mis hijas me dicen que yo debo ser Internauta, youtuber. eso. Yo tengo 600 contactos. Wow. Y yo creo grupos de difusión, por ejemplo, esos grupos de la salsa y grupos de yankee que tengo son grupos de difusión. ¿Sabes? Es donde tú le escribes y ellos cuando escriben te escriben a ti, no al grupo. Ok. Entonces, de la salsa me manda un disco a mí y si yo creo que vale la pena, lo subo al grupo de la salsa. Ok. ¿Entiendes? Ok. Porque tú sabes que entonces empiezan a mandar vainas religiosas y sobre todo vainas de vulgaridad. Entonces, ese lo administro yo. Ok. Y eso tengo como 5 años de tenerlo, ¿viste? Qué bueno. Por ejemplo, ya acaban de ganar los Yankees 4-2 y ahora le reporto a los que no pueden ver partidos. Para que sepan cuánto. Para que ganas. sepan cuando Entonces, te comentaba que yo me di cuenta que ya no nos estábamos reuniendo los 31 porque ya todo el mundo se había mudado, la mayoría de la gente, tú sabes, empezaron a Y vender las mucha gente casas. se fue de país, se cambió de país, ¿cierto? Sí, pero la gente normalmente venía Venía para para eso. diciembre, para visitar a la familia, ¿entiendes? Entonces, había un sitio donde encontrarte como se convirtió, y por eso lo creamos, la esquina sandiegana. El que quería reunirte con los amigos tomando una cerveza, sabía que en la esquina sandiegana los encontraba. Ahí se encontraba con la gente. ¿Entiendes? Lástima que tuvo que quitarla por la pandemia. Bueno, entonces se me ocurre eso, y eso fue un éxito total. Entonces nos dimos cuenta que ese fue muy pequeño, hicimos ahí hicimos los 3 primeros, que fue cuando yo escribo el libro. Después hicimos el cuarto en la calle de la Tablada, una casa restaurante que nos alquilaron, quedó muy bueno. El quinto lo hicimos en la plaza de San Diego, pero ahí el problema era que no hubo mucho la vigilancia para que la gente se metiera. Nosotros no cobrábamos plata, sino que se metía gente a joder, borracho, ¿entiendes?
Y después empezamos a hacerlo en Bellas Artes, porque teníamos un contacto con la de la universidad. Okay. Y ya los 3 últimos lo hicimos ahí, que fue cuando yo fui secretario de infraestructura, frente al vivero de San Diego, porque yo pedí el permiso para cerrar esa callecita, que va desde la esquina de la calle 7 Infantes hasta la muralla. Ajá. ¿Ah? ¿Te ubicaste? No me ubiqué. Después de la esquina 7 Infantes viene la calle Portobelo, pero esa calle la cerraban. Ok. Entonces podíamos poner mesas ahí, ¿entiendes? Y además el dueño de la esquina sandiana tenía otro barcito ahí que se llamaba La Barra. Le poníamos las mesas afuera, él ponía la música de La Barra, amplificaba acá afuera. Es más, hasta tuvimos orquesta de unos amigos que tenían y cantaban 1 o 2 horas, y entonces cobrábamos el alquiler de la silla, pero para pagar el sonido nada más, ¿entiendes? Y él vendía el licor, pero con precios controlados. Okay. Mira, eso fueron 3 fiestas, yo tengo todas las fotos que tú quieras, donde asistieron por lo menos 400 personas. Porque es que era una fiesta familiar donde ahí no había límite. Niños, grandes, Bastante. pequeños, ¿entiendes? Bastante. Esa era una fiesta familiar. Y esa vaina venía gente de todas partes. Qué bueno. Ahí estuvo Yuri Buenaventura. Yo ni sabía quién era Yuri Buenaventura en ese momento. Excelente Tengo fotos. cantante de Tengo, por allá de por eso, Buenaventura. en Francia, que es famoso en Francia. Total. Tengo fotos con él, las que tú quieras, ¿entiendes? Eso se volvió famoso. Hasta el 2011, cuando mataron a uno de los que atendía ahí en la barra santiagana. No sé por qué problema. No se pudo hacer ese año y ya entonces eso empezó a decaer. Entonces lo hicimos alguna vez en la esquina santiagana, pero eso era muy limitado el espacio, ¿entiendes? Digamos que se siguió haciendo, pero ya a menor escala. Y se acabó. Y se acabó. Okay. Y se acabó. Pero eso fue una idea mía, ¿entiendes? ¿Que duró cuántos años? Bueno, yo hice 16, así en grande. Y después hicieron como 10 más, pero así, menor escala. Y hacíamos afiches, o sea, había un diseñador gráfico de San Diego y decía, yo te hago el afiche, ¿entiendes? Qué bacano. Afiches que fueron famosos en la época, ¿entiendes? Qué bacano. Y había fotos de todos los encuentros, toda esa vaina se va perdiendo, tú sabes. Qué bacano. Pero la verdad es que lo disfrutamos racamente. Es más, yo las fotos que tengo del 14º, 15º y 16º, a veces me pongo a mirar para ver quiénes han fallecido de los que estuvieron ahí. Wow. O cuando fallece alguien lo busco ahí para socializar, porque esa es otra cosa que he heredado. A todo sandieguano o amigo que se le muere alguien me llama a mí para que yo me encargue de socializar con la gente. Qué vaina. ¿Eh? O sea, tú eres el primero que recibe la noticia. De los mismos familiares. Ayúdame. ¿Entiendes? Para que la gente sepa. ¿Eh? Toño, hay un tema aquí que me gusta mucho que se llama Discoteca Bollo Siglo XX. Cuéntame de eso. Bueno, cuando yo me mudé para Las Gaviotas, tú sabes que a mí me empezó a gustar la música desde Cortijo y su combo, por mi hermano mayor. Aquí inclusive, como tú viste que lo digo ahí en el escrito de Viajando con la Salsa a través de mis amigos, hubo una película donde trabaja Ismael Rivera y Cortijo y su combo, se llamó Calipso. Porque quiero recordarte que de esa agrupación de Rafael Cortijo y su combo es donde nace el Gran Combo. Ok. En el año 62, que a ellos lo cogen con droga, meten preso A Rafael Itier. no, metieron preso a Cortijo, que era compadre de Ismael Rivera, Ok. ¿sí? Y se acaba, entonces Itier, que hacía parte de ese, él con otros músicos de esa misma agrupación, ellos necesitaban rebuscarse. Entonces deciden crear una agrupación, además querían que se llamaba Rafael Itier y su combo. Ajá. Y él dijo que no, que él no quería, a él lo nombran un director, y finalmente quien termina poniéndole el nombre al Gran Combo es el humorista este famoso, Álvarez Guedes, que era socio de la firma con que empieza a grabar Gran Combo. El primer long play del Gran Combo lo graban en el año 62, cantando Joséito Mateo, Menéame los mangos. Joséito Mateo es el que canta para adelante y para atrás, y camina para adelante, y camina, o sea, ahí después nace Pellín Rodríguez, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, mi hermano era muy fanático de Gualito, de Cortijo, y no sé, yo leía las canciones, ¿me entiendes? Mataron al negro Bembón, mataron al negro Bembón, ¿entiendes? Y voy cogiendo, digamos, mis hermanas también
Le gustaba la música y yo de mi hermana recuerdo un disco que después grabó yo de Arroyo que se llama Cantinero. Y que sí, vamos un trago cantinero. Y ahí voy cogiendo. Pero adicionalmente a eso, en San Diego hubo mucho picó. En la calle Siete Infante habían dos manes que tenían picó. Limberto Beltrán y Héctor Herrera. ¿Y esa vaina, Toño? ¿Por qué tanto picó que alquilaban? Ese era su negocio. El papá de Roberto Amor, Víctor Amor, que fue peluquero y árbitro de boxeo, tuvo picó. Entonces esos picó, cuando lo iban a tocar los sábados, los ponían a probar de mediodía. ¿Entiendes? A probarlo. Ahí en la cuadra. Ahí donde vivían. Ajá. Y entonces uno escuchaba la música. ¿Entiendes? Y se compraba su cerveza y se enrumbaba. No, ni siquiera bebíamos, sino que la música te va entrando por el oído y te va quedando, ¿entiendes? ¿Tú sabes? Entonces, bueno, digamos que fuimos disfrutando a ese nivel, pero cuando yo me mudo para el barrio La Gaviota en el año 78, yo creo la discoteca, un nombre que se me ocurrió, Bollo Siglo XX, con un sello. Y además Bollo Siglo XX. Sí, y además la biblioteca Bollo Siglo XX. Yo llegué a tener más de 500 libros, que yo era un fanático comprador del círculo de lectores. A mí siempre me ha gustado mucho la lectura. Existía el círculo de lectores, eso que venían en Entonces Miguel Sánchez de Televisión era mi asesor en la música, en los equipos. Miguelito todavía vive, ¿no? Claro, es que a Miguel lo impulsaron mis hermanas, cuando tuvo un chuzo ahí en el Parque de Madrid. Y después tuvo la entrada Boca Grande 1. Y claro, después, Televisiones. Y nosotros, yo a Miguel fue que le compré los dos primeros televisores Betamax, que compraba uno para mí y otro para mi mamá, ¿entiendes? Entonces fue el que me armó el equipo, ¿entiendes? Con Gil Lancy, bueno, entonces eso se volvió, La Gaviota se volvió una sucursal del barrio San Diego. Allá hacíamos por lo menos reuniones cada 15 días. Como yo tenía la música, la gente llevaba el trago. Por ti. No, había muchos que sabían poner música y nos alternaban, ¿entiendes? Okay. Pero yo compraba, había un man, Daniel Quintero, que tenía un almacén, él era como el gerente, en el centro, por ahí por la calle del Arzobispado, se llamaba Credisco. Yo llegaba ahí un sábado y más bien tenía una botella de 3 esquinas, porque en esa época era puro 3 esquinas. Y yo me quedaba ahí como de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde y salía con 30 long play. Otro negocio en el mercado, y que Rincón Musical, ¿entiendes? No me acuerdo cómo se llamaba, ahí lo menciono. Me iba allá también con mi compadre Iván Morales y él me abría una botella de trago y me empezaba a poner discos que ya con ese eran pleno discos. Mercado. Sí, adentro, en un buen sitio, eso no había problema. O sea, él era de los que traía discos, que compraba discos en los bancos y esa vaina. Discos que acababan de llegar. Yo salía con 20 long play. De ahí salíamos para apartamentos a probarlo, invitábamos a 3 o 4 amigos. Entonces yo llegué a un momento en que me volví un adicto comprador de música y llegué a tener, sin decirte mentira, como 5,000 long play. Yo te pregunté ahorita qué hiciste esos long play y tú me dijiste se fueron perdiendo en las mudanzas. Cuando me vine de allá de Las Gaviotas para el Cuarta Avenida de Manga, yo tenía unas cajas que había hecho forradas en fórmica donde tenía la mayoría de y después cuando me mudé para el edificio Anita, ya eso se volvió, no había donde guardarlo. Entonces yo empecé a regalarle a los amigos. Y a Mario le decía, vende el que tú quieras, ¿entiendes? Porque ya empezó a salir CD. Te voy a decir una cosa, Toño. Yo soy coleccionista y tengo también LP. Hoy el tema del LP es un tema retro. Claro, yo la gente hoy, un ejemplo, yo fui de un amigo en Alemania y el equipo de sonido del amigo de Alemania le costó $50,000. Sí. Unos baffles, una amplificación, esa vaina tú te sientas en el estudio del tipo y esa vaina se sienten los sonidos que tú quieras, porque todavía dicen que el LP, el acetato, es lo mejor, nunca ha perdido. Exacto. La fidelidad. Entonces, vamos a donde quiero llegar. Cuando te digo que yo soy coleccionista de LP, es que yo tengo unos LP, pero estoy en contacto permanente con los precios. Existen catálogos donde están los precios de tus LP. ¿Sabes cuánto puede llegar a costar un LP hoy de un cantante exclusivo de los años 70 de salsa? Puede llegar a costar facilito $3,000 a $4,000. No, sí, yo sé. Un LP.
Yo llegué a Por comprar. eso cuando te dije que tuviste 5.000, ¿dónde están esos LP? No, Que no tienen, sabe nada. tienen una fortuna tenía en Sí, esa tenía vaina. una foto, no, y mi señora, pues, ¿sabes? Una vez hizo una venta de $1.000.000. Vendiéndolo a huevo. 20.000 pesos, 30.000 pesos. ¿Entiendes? Pero porque yo no tenía dónde ponerlo y ya yo empecé a comprar CD. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, la verdad que- Para la gente que tiene LP, investiguen bien sobre el LP. El LP hoy, la música clásica, la música salsa, la música rock, la música psicodélica de 60, 70, 80, vale un poco de plata. no, y los tornamesas se han puesto de moda nuevamente. Y vale un poco de plata también. Es más, en la época en que nosotros hacíamos esa rumba en La Gaviota, yo me acuerdo que de la Casa del Sonido, como me lo recomendó Miguel Sánchez, yo cuando iba a hacer una rumba compraba 4 agujas Shure 70B, que era la de mi equipo. La de tu equipo. Y Shure 70B no te Para que olvides. no fallara nada. Porque si una vez nos quedamos parados porque se me dañó la aguja y no teníamos. Mierda, se ¿Entiendes? dañó la fiesta. Entonces se dañó la fiesta. ¿Entiendes? Entonces eso era la gente, cuando decía La Gaviota, nadie le. Y la gente no tenía carro. Y nos íbamos para allá y allá amanecíamos, y era de amanecer. Como te digo, era una familia sandiegana ahí y en la Bruqui. Y la discoteca Bolo siglo XX, que estábamos hablando de ella, La discoteca Bollo Siglo XX nace ahí. ¿la Porque, hiciste tú? claro, es que esa yo empiezo a ponerle a los discos el sello. Ajá. O sea, era simplemente mis discos. Ajá. La discoteca Siglo XX eran mis discos. Ah, ok. ¿Me entiendes? Era una discoteca No, física. no, Eran tus discos de... exacto, que yo les ponía ese sello. ¿Entiendes? Y entonces se llamaba discoteca Bollo Siglo XX, como yo tuve el equipo de los Bollos, que también más o menos fue para la época en que yo vivía en La Gaviota. Es más, yo... ¿Un equipo de qué? ¿De béisbol? De softball. Cuando yo cambiaba de carro, Armando Segovia me traía unas letricas, y él me las conseguía en Bogotá, el bollo, y yo la ponía. Y yo llegué a tener que se lo compré al gerente de Autobol, no me acuerdo cómo se llamaba el señor, que se hizo muy amigo mío. Él tenía un Mazda 626 GLX de 2 puertas. Ok. En esa época tenía 4.000 kilómetros. Y yo dije, oye, ese no lo vende. Ya yo le había comprado a él antes, ¿no? Y entonces me dice, bueno, ese es el que yo manejo. Pero si te interesa, tiene 4.000 kilómetros, vamos a negociarlo. Y lo negociamos. Señor Blanco, él... Cristóbal López. Cristóbal Risueño, el bajito. Exacto, él se hizo amigo mío. Que tenía un diente Exacto. de oro. Bueno, a Cristóbal le compré yo ese carro. Cristóbal López. Y entonces yo le mandé a poner en letras prácticamente medio panorámico, así enfrente, el bollo. Ok. Al carro. ¿Entiendes? O sea, yo siempre he sido un tipo muy original. ¿Entiendes? Que no me da pena No hacer comes cuento de nada. las cosas que me gustan, ¿entiendes? Auténtico, yo no, primo. auténtico, exacto. Yo no trato de imitar comes a nadie, cuento- no comes cuento de no nada. envidio a nadie, al contrario, me alegro de todo lo bueno de mis amigos. Qué bueno. Y eso inclusive ha originado muchos enemigos gratuitos. Realmente tengo que contarte que el grupo que tuvimos nosotros en San Diego fue maravilloso, pero se fue dañando, y más que todo por las mujeres, ¿sabes? Porque vinieron las rencillas esas, las envidias, digamos, no para hacerle daño a nadie, sino los comentarios van, los comentarios vienen, porque, o sea, a veces uno hace las cosas sin darse cuenta de que hay gente que esas cosas, aunque te aparentan ser amigos, en el fondo ellos te envidian. Por decirte algo, te voy a nada más decir una cuestión. Y ojo, yo siempre repito, yo nunca he tenido plata. Pero por ejemplo, yo cuando empecé a hacer el centro comercial Boca Grande en el año 1976 con Lozano Reyes, después de Cristóforo Colombo, yo hice el centro comercial Boca Grande con Lozano Reyes. Cuando yo estaba trabajando ahí, no sé, yo como ya vivía en La Gaviota, ahí fue cuando me mudé para La Gaviota, yo tomaba los alimentos ahí de la mamá de Iván Gil, que ellos siempre fueron mis amigos. Y ahí llegaba un señor que vendía prendas, ¿entiendes? Entonces, él llegó a vender prendas ahí, no te voy a decir que en el año 76, porque tú 77, no sé. Y entonces, que el semanario, yo no sabía ni eso ni qué era. Le comenté a mi señora, oye, había un señor que vendía unos semanarios, y los vendía a plazo. Y él iba a cobrar allá, como ya almorzaba allá. Entonces me dice, bueno, Una forma de ir sí, comprando la prendida. Exactamente. Entonces me dice,
si tú crees que cómprale uno, me dice mi señora. Entonces yo le compré dos, uno para cada una de mis hijas. Mira, yo llegué a tener prendas las que tú quieras, y en una época mala me tocó empeñarlas y muchas las perdí, ¿entiendes? Pero yo lo hacía porque, o sea, podía comprarla. Yo no trataba ni yo he sido tipo de estar exhibiendo prendas y esa vaina, ¿entiendes? Para mí era una cosa natural, ¿entiendes? Esas cosas a veces, si yo en esa época tuviera la experiencia que tengo hoy, yo de pronto la hubiera comprado pero sin que nadie se enterara, ¿entiendes? Oye, Toño, yo tengo varios sitios aquí que son Barra Americana, Number One, La York, Tres Esquinas. Bueno, fíjate, eran esos. Cuando empieza el tema de las whiskerías en Boca Grande, que empezó con la whiskería Brooklyn, que la whiskería Brooklyn la compra Jairo Castro Franco, el amigo sandiegano que él iba mucho a Estados Unidos, okay. ¿Entiendes? Entonces eso se empieza a hacer famoso. Después un amigo que terminó siendo el tío de una sobrina de mi mujer, porque tuvo 2 hijas con ella, y terminó siendo el esposo de una hermana de Jairo Castro. Él se llamaba el Raimundo en Mocho Morales, muy famoso en San Diego. Él abre un sitio que se llamó Unique, con Q-U-E, pero decían la Unit, ahí frente al centro comercial Boca Grande. Okay. Y traía mucha música de afuera. Okay. Entonces empezamos a asistir ahí. Después monta también la Barra Americana. Ahí atendía entonces Pellín Castro, hermano de Jairo Castro, que antes había atendido en lo que se llamó La Casona, ahí donde está ahí, que lo que iba a hacer Carlos Díaz, centro de comida, bajando el puente de Heredia. Okay, la comida caribeña. Ajá. Bueno, enfrente quedó La Casona, y acá por donde está la cuestión de los hoyos, donde uno hace la cuestión mecánica de los carros, ahí quedó el Bambú, y después quedó Chepa, que se llamó en vida Josefa Díaz Ramos. Okay. Eran sitios donde uno empezó ahí normalmente, hasta que empezó ese cuento, que el cuento ese fue después de las discotecas. O sea, que hubo una época de discoteca famosa en Molino Rojo y no sé qué. Sí, total. Entonces, ¿eso fue antes o después de la discoteca? Después de la discoteca. Después de la discoteca. Entonces, empiezan a salir todas esas discotecas en Boca Grande, y entonces la vida de nosotros se va para allá, para esa discoteca, la Barra Americana, la Brooklyn, Number One. Después ¿el Blue Angel también era sitio o eso ya era sitio? En el Blue Angel monta en Moncho Morales una vaina que se llamó el Rincón de la Salsa, el Palacio de la Salsa. También ahí montó el Palacio de la... Mira, ahí tocó Manuel Piedra con su orquesta. Esos eran los sitios donde nosotros íbamos. Después él se viene para San Diego y monta la Tres Esquinas, que quedaban las Tres Esquinas, un sitio ahí. Y la York fue una que montaron en Las Bóvedas. Carlos Jiménez, de los Jiménez famosos de San Diego, que se murió y han muerto varios. Y otra que se llamó Number One, que quedó ahí al lado de la Brooklyn. O sea, eran discotecas manejadas por amigos, donde uno llegaba a reunirte a tomar trago, donde tú no tenías ningún problema, ibas con tu esposa, ¿entiendes? Entonces, esos eran los sitios que nosotros empezamos a pernoctar. Okay. Hasta cuando escribí ese, ¿entiendes? Por eso quiero continuarlo, porque digamos que han salido nuevos sitios. De esos nuevos, yo en los que más he estado es de Fidel, que Fidel fue el fundador del Continuo y el Abacoa. El Continuo y el Abacoa quedaban ahí a la vuelta del Teatro Cartagena, donde están haciendo ahora, y por eso se llama el Abacoa y Continuar. Eso era para tomar cerveza. Nosotros nos metíamos pelados cuando empezamos a tomar en cine en noche, para salir de ahí como a las 11:30, 12, para poder estar hasta las 3 de la mañana tomando cerveza, porque la plata no nos alcanzaba para... Si empezábamos a las 9, a las 12 ya estábamos orientes. Total. Entonces, eso, y después, bueno, tú ves el éxito que ha tenido Fidel donde está montado. Y últimamente Huerta Bajero y el Rincón de Getsemaní de Carlos Díaz, que ese lo inauguré y lo cerré yo. Cuando estaba ahí en el Arsenal. En el Arsenal. Sí, es que ahí nació y ahí murió. Bajero. De ese negocio nace Huerta Bajero, ¿no? No, lo que pasa es que Carlos Díaz fue socio de Dayana. Dayana es la dueña de Huerta Bajero. Sí, yo sé. El sitio donde está Huerta Bajero es de la familia de Dayana. Entonces ellos se enamoran y montan
Vuelta Bajero ese, pero ella ya venía Vuelta Bajero en la calle. en Las Delicias, no, en Las Delicias. En Las Delicias. Que es el Vuelta Bajero principal. ¿Viste? Ahora tiene al lado uno de Vallenato. O sea, tiene varios... Exacto. Entonces, ese Vuelta Bajero que era de un piso, cuando lo hicieron de 2 pisos, yo fui a la inauguración, cantó Henry Fiol. ¿Entiendes? La fuma de ayer. Exacto, la fuma de ayer. ¿Entiendes? Bueno, entonces, ahí vi a Ricardo Rey, ahí vi a Ismael Miranda. ¿Entiendes? Ahí vi a Alberto Santiago. Porque ella lo ha ido ampliando y acondicionando de tal manera que ahí mete ella 250 personas. Y se ha hecho amigo de todos estos cantantes. Y además, y además, sabía, yo la admiro mucho, porque ¿para qué? Una guerrera. Una guerrera, y además tiene un equipo, tú sabes, de logística que le funciona. Así es. Entonces, además ella ahora montó una vaina de vallenato, que mi hermano y yo, bien bonitico, yo no lo conozco. Yo tampoco Estoy que quiero ir un día. Y ahora montó una vaina y el patecito retro, que tampoco lo conozco, pero todos están ahí pegaditos. Así es. Tú sabes lo que es una mujer que un 1 de enero te monta después de haber amanecido porque ha montado 2 fiestas ahí en el Camión de los Mártires. Ajá. El 31 de diciembre. Ajá. Y te monta el 1 de enero a las 5 de la tarde y que Vuelta Bajero en la calle, agüerita Vuelta Bajero, monta su... Cierra como si fuera una caseta. Exacto, cierra, pone silla, monta su tarima para que la gente tome cerveza, y la gente que está en Guayabá, se llena. El que quiera estar adentro, está adentro. Ella es la que ya monta la tarima en la fiesta de la popa, en la fiesta que hace en la avenida del lago. Te monta toda la fiesta de Cartagena, te la está montando ella. Ella colabora con toda esa vaina. Está haciendo conciertos todos los años. Claro, ¿no? Y ahora es la que monta los conciertos en la plaza de todos y todas, que era la plaza de Toros. Ahora se llama de todos y todas. Viene el concierto ese donde claro, ahora viene Sergio Vargas. Exacto, ahora en agosto creo que es. Entonces, ella es muy amiga mía. Es más, nosotros ahí en Vuelta Bajero, en el año 2012, nosotros salimos del gabinete del gobierno en el año 2011. Ahí le celebramos en el 2011 el cumpleaños a Odil Pinero de María Mulata. Y no, o sea, ¿cuántos son? Como 40. Bueno, aquí en este espacio, ¿saben? Pasamos increíble. Mandamos a hacer comida por ahí cerca, ella misma se encargó ¿Dónde me de dijiste eso. que era? En Las Delicias. En Las Delicias. En la vía del bosque. Yo voy a Vuelta Bajero, pero la que queda en la Media Luna. No, ese es espectacular también. Está. Ese es espectacular. Además, a mí Cuando yo me quiero distraer, Toño, escuchando salsa, claro, no tengo que hacer nada, me voy solo allá, me siento en una mesa, pido 2 cervezas y del escucho carajo, salsa, mi hermano. del carajo. Yo allá casi no voy ya, porque es que ya para mí eso es muy lejos. Pero ojo, ella tiene muy buena seguridad, tiene el chofer ese que tiene gente que te puede llevar a tu casa. Si tú vas con el carro, Ajá, ya tiene gente que te lleva. Conductor elegido. El conductor elegido. Porque de pronto tú llegaste, vienes de otra fiesta, quieres llegar ahí y te pasas de calidad. Total. Ella tiene el conductor elegido que te lleva a tu casa. Ellos tienen una motica, una vaina. Uh-huh. La metes en el carro, te llevan, tú le pagas un billete, ¿entiendes? Y él se devuelve en su moto o te lleva y se viene en un taxi. Qué bacano. ¿Entiendes? Y la seguridad es muy buena, ¿viste? La seguridad es muy buena, ahí no hay ningún problema. Es que Vuelta Bajero, Toño, se ha convertido en el sitio no del peladito, no del pelado, sino del tipo que le gusta la salsa, del tipo veterano, del tipo que tiene su esposa que le gusta la salsa también. Bueno, es que si quiere tiene unos pases te voy a hacer un comentario. Bueno, unos pases, sino unos pases de bueno, entre nosotros los salseros hay un dicho que ha primado, que dice que los salseros no pelean. Los salseros no pelean, así es. Los vallenatos, por la misma letra, esos tipos se toman esa vaina a pecho, no, acá la gozamos. Así es. Así como yo disfruto los discos de amistad y algunos discos que me encantan, como Aquí hay un hombre gozando. ¿Cómo podré disimular? Yo ande quiera que estoy. Si tu recuerdo me hace daño. Ese que hizo famoso Tito Gómez, cantante puertorriqueño de la Sonora Ponceña, con Nietzsche, que entre otras cosas le recordaba a una que había sido su mujer, y murió en Pereira, él, en un concierto. Cantante, ese disco, es más, me identifico con ese disco, por ejemplo, con Roberto Amor. Nosotros nos los mandamos, yo cada vez que o donde lo puedan poner, yo hago que lo pongan y yo lo remedo, ¿no? Porque yo no soy cantante, pero yo sé remedar, ¿entiendes? Como también remedo
en el disco Mi Hermano y Yo, que lo pongo cuando hago las fiestas allá donde yo vivo. Exacto, porque hay un pedazo que dice que es una parranda buena al lado de Andrés Becerra y al lado de Poncho Cote. Entonces yo hago que cambie ahí. A una parranda buena al lado de Andrés Becerra y al lado de Toño Flores. Yo digo, cámbiame aquí y yo vuelvo. O sea, yo le doy esas notas. Toño, tenemos amigos que lo vas a mencionar ahora, que son amigos que te han acompañado en todos estos episodios y capítulos de tu vida. Pero yo tengo uno que quisiera recordar aquí, que vive en Estados Unidos, que es tu llave, Samuel Palacios. Samuel Palacios, yo creo, si no estoy mal, trabajó con mi papá en el centro de convenciones. No sé si fue así. No, él no trabajó en el centro de convenciones, él trabajó con Lozano Reyes. Con Lozano Reyes, entonces. Bueno, mira, Samuel Palacios es mi compadre. Es el padrino de mi hijo menor. Okay. Samuel, él no es sandiegano. Él llega a San Diego porque él estudiaba con unos sandieganos, con Raúl Quintana, y se enamora de una muchacha que vivía en San Diego. ¿Entiendes? Entonces, a raíz de eso, él empieza a andar con nosotros y juega fútbol, juega softball conmigo en el equipo de los Goyos, juega fútbol con nosotros los sandieganos, y digamos que ya nosotros lo tratamos como si fuera un sandiegano más. Okay. ¿Entiendes? Y nosotros estuvimos en el grado de él y compartimos mucho, y él fue uno de los que promotores de toda esta cuestión de un tipo muy melómano también y muy activo. De este tema de la salsa. Digamos que él no es tan conocedor como otro, pero lo disfruta y comparte, y es un tipo con el que es más, tuvimos un tiempo en que él tenía la oficina al lado de la mía. Digamos que cuando él estaba estudiando, yo lo ayudé para que entrara a Lozano Reyes, un ingeniero muy bueno, y digamos, él salió adelante, pero yo le di la mano al principio porque él se me pegó. Okay. Y hasta el extremo de que él dice que él debió ser padrino de mis 3 hijos, porque aparece en toda la foto. Y en el último, cuando Tony, él insistía tanto, y había otro amigo que fallecido, José Pepe Vélez, que también fue como mi hermano abogado, que yo tuve que hacer una rifa entre los dos. Y la rifa consistió en que si era varón, el padrino era Samuel, y si era hembra, el padrino era Pepe. Nació varón y fue Samuel, y cuando nació varón, duramos 3 días celebrando con ese disco. Nació varón. Y Samuel fue uno de los que me acompañó, Raúl Quintana, ¿entiendes? Nació varón, que lo canta Cuco Baloy. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, sí, Samuel, o sea, digamos que fue parte integral de mi vida durante muchos años, ¿no? Él se fue para Estados Unidos y está allá desde el 2016, algo así, 15. Mencionas mucho a Roberto Amor. Bueno, es que Roberto Amor, además de que participó conmigo en los torneos de béisbol que yo organicé en San Diego cuando yo tenía 12, 13 años, porque él tenía el equipo de los Bravos, donde jugaba él y jugaban los hermanos, y yo tenía el equipo de las Estrellas, ¿entiendes? Entonces nosotros siempre le ganábamos a él. Él terminó un año después que yo en ingeniería, inclusive él fue de los que heredaba mis cuadernos con problemas resueltos, que en esa época los llamábamos los Corán. Yo hacía cuadernos de ingeniería profesionales con puro problema resuelto que le ayudaba a la gente para los exámenes. Wow. Y entonces Roberto, como era el que iba atrás de mí, yo se los pasaba. Heredaba los cuadernos. Entonces nosotros realmente hemos sido y nos enamoramos más o menos al mismo tiempo de los que hoy fueron mis esposas. Y yo soy muy amigo de toda la familia. Okay. ¿Entiendes? O sea, él es como un hermano mío. ¿Entiendes? Es un año menor que yo. Claro, que se llama viejo que yo. Digamos que tenemos los mismos gustos. Para en algunas canciones las compartimos. Ese ¿cómo podré disimularlo? Compartimos entre él y yo. Mi gente. Yanquista. ¿Entiendes? También de Millonario, porque en San Diego nos volvimos hinchas millonarios por Jaime Morón. ¿Entiendes? O sea, hemos compartido muchas cosas. ¿Entiendes? Bacán. Entonces, ese, digamos, Roberto es parte de mi vida. Okay. Roberto y su familia. Okay. Evoquemos los otros amigos que están ahí en el tintero. Vamos a traer a colación algunos que también hacen parte de tu vida. Bueno, mira, en San Diego, indudablemente, hubo muchas familias muy allegadas a nosotros, la familia Esquivia, que fueron... Maruja Esquivia tiene que ver con ellos. ¿Quién? Marujita Esquivia. No sé. Vivía aquí en Manga, ¿no? De pronto, es que... Esos Esquivias son bastantes. Sí, exacto. El doctor Esquivia tuvo tantos hijos, tuvo hasta con una monja y con una enfermera, ¿entiendes? Fueron muchos. Pero entonces ellos fueron vecinos ahí en la calle La Bóveda,
y todos ellos fueron muy amigos. Los Jiménez, que los Jiménez estuvo el Chocolate Jiménez, Orlando, que fue jugador de béisbol, esta cuestión. Está Álvaro Jiménez, que es ingeniero, que todavía está vivo. Laureano Jiménez, le dicen Purro, que está vivo. Tuvieron una hermana que murió en el año 79, Chiquita Jiménez, que era esas amigas de todo el mundo, que tuvo una hija con Jairo Castro, que la hija tiene ya nieto y toda esa cuestión, tiene hijos pues. Entonces digamos la familia Jiménez, la familia Gutiérrez. Mañana voy precisamente a Barranquilla a visitar uno de esos Gutiérrez que estudió conmigo toda la primaria y parte del bachillerato, Napoleón Gutiérrez. Eran tres hombres y 2 mujeres. Las mujeres están en Estados Unidos, pero este era mi hermano, ¿entiendes? Los Gutiérrez, los Esquivia, los Jiménez, los Morales, donde está Santiago Morales, Carmenza Morales, Iván Morales, Roque Morales, ¿qué otra familia? Bueno, los Ortiz, los Ortiz, que de los Ortiz, yo fui muy amigo de Rafael Ortiz, Condé. Él tenía varias hermanas, pero Rafael me quiso mucho a mí. Inclusive el suegro de Rafa es famoso porque se llama Federico Laforí, tiene 102 años y todavía está vivo. Wow. ¿Entiendes? Wow. Entonces, ¿qué otra familia así? La familia Quintana y Tati, ¿entiendes? Fueron los Gómez, aunque digamos que con el Gómez que en ese momento yo más andaba era con el mayor, que es abogado y que es contemporáneo conmigo. Pero después fui amigo de los hermanos y también fui muy amigo de la hermana, porque la hermana era la Celestina mía. Era la que le llevaba las razones a mi señora porque estudiaba con ella. Okay. Entonces, pero ellos eran de la calle Quero, entonces digamos que no tenía esa relación tan cercana con... Bueno, cuando viví en la calle 7 Infantes, los Vargas, porque viví con ellos ahí, ¿me entiendes? ¿Los Vargas políticos o otros Vargas? No, los Vargas, donde te dije que Yolanda Vargas fue la esposa de Jairo Benito Rebollo. Ok. ¿Entiendes? Esa era la familia que vivía ahí en esa casa donde nosotros llegamos, digamos en la calle 7 Infantes. En la calle Cochera, bueno, Raúl Guerrero, que fue vecino mío. Tuve otros vecinos, Miguel Cruz en Mantitidad y sus hermanas, que vivían en una de las accesorias. En la otra vivía una familia Bermejo, que eran 4 varones, 5 varones. En esa época ellos pelados eran muy cercanos, porque imagínate, éramos los nazis que vivían después. Que esos nazis, había uno que era súper inteligente, pero no estudió una mierda, okay, pero era autodidacta y discutía de medicina con los alumnos. ¿Qué otra familia había así? Bueno, digamos que esa era la familia más tradicional. Los Huelvas. Los Huelvas, que Rodrigo Huelva Acosta, que es con todo, hay uno que es médico, que no vive aquí, tuvo 2 hermanas que murieron en esa época. Esta cosa a veces uno no puede ponerse, porque si no, los Castro. Los Castro. Ya evocamos familias, ahora evoquemos los 10 mejores discos de tu vida salsera. ¿Cuáles son? Bueno, fíjate, esa es una pregunta difícil, porque no hay 10, son 200. No, sí, exacto. ¿Por qué te digo difícil? Porque si a mí esa pregunta me la hacen 10 veces, seguramente acierto en 5 discos. Okay. Porque son tantos. Entonces vamos a empezar, digamos, por una canción que yo he hecho famosa últimamente, por la que ahora todo el mundo me conoce y con la que todo el mundo me identifica. Y por eso este suéter, mi hija, que es especialista en diseñar fiestas y esa vaina, me lo hizo para mis 73 años. La canción se llama Aquí hay un hombre gozando. Allá abajo está el nombre. Aquí hay un hombre gozando. Esa es una canción. Esa es de las preferidas tuyas. Sí, esa indudablemente no puedo dejar de mencionarla. Entonces, por ejemplo, esa que te comentaba ahora, que comparto mucho con Roberto Amor, ¿Cómo podré disimular? ¿Cómo podré disimular? Grupo Nietzsche. Hay una canción, sí, con Tito Gómez. Hay una canción que conocí yo con el tiempo, de un grupo que se llama El Combo del Ayer, que era como un convito que formaban los del Gran Combo, se abrían y formaban un convito y no duraron mucho. Esa canción la canta Luigi Tercior, se llama Maribel. Maribel, como mi señora, Maribel, yo la hice famoso por eso. Okay. ¿Entiendes? Se vuelve loca mi negra. Bueno, y además
el disco con que la conocí a ella, que estaba sonando en el momento en que se encontraron por primera vez nuestras miradas, Ajá. que es un disco de Nelson y sus estrellas, esa orquesta venezolana que se llama Payaso. ¿Entiendes? Ese disco nos identifica, ese disco es el que nos identifica a nosotros. Yo lo hice famoso porque con ese disco, digamos que es que yo digo que estaba sonando en el momento en que nos conocimos realmente, ¿entiendes? Entonces yo siempre la tengo entre mis preferidas. Y bueno, no puedo dejar de mencionar mi gente de Héctor Lavoe. Mi gente, lo más grande de este ¿Entiendes? mundo que me hace sentir. No puedo dejar de mencionar Llorarás de Oscar de León, que llorarás y llorarás sin que yo, alguien que te exacto, consuele. que yo soy Así te das de cuenta. yo soy un fanático de Oscar de León, porque además Oscar de Dimensión León Latina era espectacular. Claro. Y después cuando fue es que cuando Oscar de Bárbaro. León viene con la Dimensión Latina, aquí en el año 72 estoy yo de Amores con Maribel, viene Oscar de León con la Dimensión Latina, viene Fruco con Joe Arroyo, y viene los hermanos López con el jiguero de América que se murió, que era el cantante de Oreoñate, imagínate. Wow. Ahí en la Catacuba, en la caseta de Matecaña. Ok. ¿Entiendes? Entonces, yo a Oscar de León lo admiro mucho porque además de que tiene muchos discos buenos, María tiene 3 discos que a mí me fascinan. Sobre todo uno que se llama Mis Hijos. Cuando yo tuve mis hijos, yo ese disco lo tatareaba porque yo andaba, bueno, esa era otra cosa que yo tenía, que yo grababa la música en cassette, me la grababa mi cuñada Cira, y yo andaba con esa música en el carro permanentemente. Entonces, Con tu buen equipo de sonido en el carro. En el carro, exacto. Siempre usaba un ecualizador. Exacto, siempre parlantes. tenía mi buen equipo. Y después, a él, que es un disco que le dedica a su padre, que hoy en día mis hijas me lo dedican a mí, y tiene otro disco que se llama Madre. Entonces, ¿entiendes? Esos discos. Pero además hay un disco. Morey, a mí me encanta ese disco de ese man. Ese disco me lleva por allá lejos. Pero fíjate, ese disco yo lo disfruté más con Primitivo y su combo. Okay. Primitivo y su combo tiene un disco que bueno, tiene varios discos, pero tiene un disco que nunca pasó de moda. El cantante preferido, el cantante líder de Primitivo y su combo era un puertorriqueño que muchos de pronto ni se acuerdan de él, Cowboy Esteve, que es el de La Mulatona, ¿entiendes? Y el de Terneza, un bolero que empieza espectacular, ¿entiendes? Entonces, bueno, Rubén Blades, tú sabes, tiene un repertorio grandísimo, ¿entiendes? Pero de Rubén Blades hay muchos discos que me gustan a mí. Navaja. No, Rubén tiene muchos discos, Sin Tu Cariño, tiene un disco que yo digo que la letra es Noel Petro, ahora no recuerdo el nombre, yo lo ponía mucho. Además que yo tengo un gusto muy especial, hay canciones que a mí me gustan, que al normal de la gente no le gustan. Por ejemplo, hay una canción de Oscar de León que a mí me fascina y que tú casi no la oyes y averigua, se llama Me Dejó, ¿entiendes? Hay un disco, por ejemplo, que a mí me fascina, de Sammy González de Puerto Rico, que esa era otra ventaja que yo tenía, que cuando yo iba a tomar trago, por ejemplo, de Fidel y esas cosas, yo le empezaba a pedir canciones que ellos no ponían, no las ponían usualmente, ¿entiendes? Entonces, cuando la gente empezaba a oír esas canciones, esa canción bacana. Pues Adalberto Santiago tiene unas canciones que tú no tienes ni idea. Yo conocí una de él la primera vez que yo visité La Troja en Barranquilla, se llama Ay Caray, pero tiene además Sabroso, y el otro que todavía es más sabroso, que se llama Más Sabroso, que me están cayendo no las hojas blancas de combo, sino que habla de esas personas que ¿entiendes? Pasa que cuando tú estás hablando así, traer la música no es fácil, ¿entiendes? No es fácil, pero ese disco Sabroso, que él empieza a hablar de quién toca cada instrumento y empieza con Más Sabroso, que ese sí habla de la gente que ya están las canas ya sí, bien, pero que entre más sabroso, más guapachoso. O sea, tiene una cantidad de canciones, tiene La Amistad, hay una que se llama La Amistad, ¿entiendes? Que son canciones que yo he hecho famoso, pero que tú no las ves, que las ponen normalmente. Sale el cubano con el cubano que se fue para Miami, tiene unas canciones bacanísimas, se llama
Bueno, hay uno Willy que Chirino. Ese es uno que lo presentó en el primer concierto que hizo ella aquí en el Hotel de las Américas, que yo fui, lo presentó. Bueno, el man. Yo no sabía que ese tipo era tan completo, porque toca todos los instrumentos. ¿Oíste? Tipo toca todos los instrumentos. Más, yo estuve en la rueda de prensa, porque esa vez vino el Canario, que es otro cantante de los nuevos, ¿entiendes? Gilberto Santa Rosa, Bárbaro. ¿entiendes? Santa Rosa me gusta mucho. Caballero de la salsa. Caballero de la salsa. Entonces, esa vez vino el Canario, Ismael Miranda, que Ismael Miranda es el de las esquinas son. Bárbaro. ¿Entiendes? Vino este que se acaba de morir ahora, que tocaba con Joe Arroyo en Fruco, Saoco. Wilson Saoco. Y vino Willy Chirino. Y Willy Chirino fue la estrella. La vaina, quedé. Le cantaba mucho a la Cuba esa que él extrañaba mucho en Miami. Exacto. Pero yo te estaba hablando de otro cantante cubano que está de moda. ¿Será? ¿Qué pasa, loco? Que tiene el disco ese ¿Qué pasa, loco? Loco. ¿Qué pasa, loco? ¿Entiendes? ¿Quién será? Yo Quijano. Buenísimo. Yo Quijano con el retrato de María. Ese man que canta loco tiene 2 o 3 canciones. Claro, no, tiene un poco de canciones, ¿entiendes? bravísimas. El man se fue para Miami, es un cantante. Entonces, por el lado acá de Yo Quijano, que nosotros hicimos famoso el retrato de María, con ese disco conocí a mi compadre Samuel Palacio. Okay. ¿Entiendes? Además, Yo Quijano tiene un disco que se llama ¿Qué banda tiene usted? Pero que nosotros le decimos El Zapatico, porque oyendo ese disco se formó una pelea ahí en la calle Siete Infantes, porque unos amigos que estaban con nosotros se metieron de sapo en una fiesta y los levantaron a palo porque al lado había una carpintería. Ajá. Entonces a uno le apareció con el Álvaro Tati, por cierto, con hinchado el cuello, y estaba sonando esa canción que se llama ¿Qué banda tiene usted? Zapatico, zapatico. Pero realmente se llama ¿Qué banda tiene usted? Ese disco es de Yo Quijano, Yo Cuba, con el que cantaba Cheo Feliciano, que tiene A las 6 en la cita y 50,000. O sea, es que había tanta orquesta en esa época. Por ejemplo, hay un disco famoso que yo no le conozco más canciones así, se llama Pensando en ti, de Yeye Mendoza. ¿Entiendes? Si tú buscas, es una de las canciones que más disfruté yo. Entonces, ¿qué pasa? Hay épocas en que tú te enamoras de unas canciones y es quedan ahí, pero van saliendo otras, ¿me entiendes? Entonces, si tú me preguntas a mí por 10, para mí es muy difícil, ¿me entiendes? Es muy difícil, pero yo en cualquier parte que llegue, por ejemplo, hay una canción de la Sonora Ponceña que se llama Amaneciendo, ¿entiendes? Porque yo, como siempre, he sido un tipo que se levanta de las 5 de la mañana a 5:30, yo estoy mandando mensajes de las 5:30. O sea, yo tengo unas personas que le mando mensajes diarios, a mí no me importa si me contestan o no. Además, yo mando mensajes subliminales, yo no mando vulgaridades ni nada. Uh-huh. Ya yo estoy por encima de esas cosas, ¿me entiendes? Okay. Entonces, sobre todo si a alguna persona se le ha muerto algún familiar, yo trato de mandarle un mensaje que lo reanime, que, ¿entiendes? Toño, trato de ser muy objetivo en ese sentido. ¿Te consideras un tipo hoy alegre y todo el tiempo estás escuchando salsa, o generalmente en los fines de semana cuando estás en la reunión, o tu día normal es te pones tu musiquita? No, yo realmente ya no escucho salsa todos los días, pero y casi no voy a los sitios, porque mi señora se accidentó, se fracturó y ella no me acompaña. Entonces yo de pronto, si voy a la Sociedad de Ingenieros, de ahí vamos a Andrés Fidel y oí algunas canciones. Pero ahora la tecnología moderna me ha permitido tener en mi televisor, yo mi equipo no lo prendo ya. Puro video. Yo tengo una memoria que cuando quieras te regalo una, me compras la memoria, que reúne las mejores canciones de Toño Flores en sus últimos 50 años a través de la salsa. Eso va. Entonces, esa memoria tiene 35 canciones de Navidad, las mejores canciones de Navidad de salsa. Tiene un archivo de 20 canciones donde yo digo que fueron de las que más me gustan. Entonces tú ahí encuentras Maribel, Payaso, esa que estamos hablando, A él, Llorará. Tengo 20 canciones ahí que en ese momento las escogí, ¿entiendes? De Willy Chirino tengo, por ejemplo, Medias Negras, que me encanta, ¿entiendes? Y después tengo, ya digamos, son 3 archivos. El archivo mayor, donde tengo como 500 canciones en orden alfabético. Qué bueno. Las que considero yo. No significa que esas sean las mejores, pero como no las puedo meter todas
Entre otras cosas porque tener un archivo de 2000 canciones no lo oyen nunca. No la vi nunca. Es más, cuando nos hemos puesto ahí de ese archivo, que lo tengo en una USB en mi televisor, lo tengo en mi carro, igualito, ¿entiendes? Porque además le metí unos boleros, yo soy amante de los boleros, ¿entiendes? Entonces, no me oigo más de 50 canciones en una noche. O sea, ¿te gusta Felipe Pirela? Claro, no, todo lo que sea bolero me gusta. Y además, conocí Spotify. Yo no soy experto en estos temas. Yo tengo Spotify, yo lo que quiero buscar ahí lo consigo ya. Por eso, bueno, yo tengo, es más, lo puedes copiar. Tiene un canal ahí. Yo tengo 865 canciones. No, yo voy para allá. Ahora lo puedes copiar. Ahora me dice el canal. Ese Spotify mío se llamaba Música Hoy. Ese archivo lo he creado yo uno por uno, bajándolo. Entonces yo lo bajo aquí, pero lo escucho pagando, eso me lo paga mi yerno en mi televisor. Qué bacano. Entonces ya con eso. Ya haces tu noche. Claro, ¿cuál es la ventaja de eso? Que el que va a escuchar música conmigo puede escoger cualquier oír. Lo voy bajando, lo voy subiendo. En el otro que tengo en la memoria, en la USB, está en orden alfabético. Acá no está en orden alfabético. Pero estos archivos de Spotify, yo le digo que son como cuando yo conocí a mi señora. Cuando yo conocí a mi señora no tenía presa mala, le decían pico rico. Okay. Ese es Spotify, no tiene presa mala. Son archivos que yo he bajado. Y por ejemplo, hay unas canciones de cuando empezó Yo Arroyo, que la gente no oye. Bamboleo y Los Barcos en la Bahía. Eso no lo ponen en ninguna parte. ¿Entiendes? Se mantiene un repertorio grande. Donde la zona del mar se bambolean. En esa época se llamaba la zona de Crespo, las playas de Crespo se llamaban, eso tenía un nombre donde la gente iba a rumbear, Crespo Mar. Ajá. ¿Entiendes? Ahí de Crespo para la Joquilla se llamaba Crespo Mar y ahí montaban caseticas y vainas. Yo digamos que no disfruté de eso, que era muy pelado, pero sí oía nombrar. Entonces, él habla ahí en bamboleo de Crespo Mar, okay. Los barcos en la bahía. Bacán. Porque también he sido muy seguidor de ellos hasta cuando ya dejó de entenderse de la... Entonces, en esto de la salsa, mira, hay mucha variedad, mucha música cubana, pero nosotros en San Diego podemos sentirnos privilegiados porque disfrutamos la época del 70 al 90, pongámoslo así, o al 85. Mira, cada vez que salían los long play nuevos, había que comprar como 10 o 12 long play. ¿Entiendes? Porque si tú te pones a mirar cuántas orquestas eran, Gran Combo, todo era éxito. Oscar de León, Yo Quijano, Yo Cuba, el Rey Reyes, o sea, porque había un poco de manes que tú no lo veas, Henry Fiol. La época de oro de la salsa. ¿Entiendes? Una vaina, una locura total. ¿Entiendes? La charanga. Charanga la 4, Charanga Casino, Charanga Nobel. Kraken. ¿Entiendes? Bueno, pues esa Charanga Casino tiene unas canciones, por ejemplo, de La Gaviota. Hay un disco que yo cada vez que lo escucho, se llama Recuerda la Gaviota, de la Broadway, se llama Voy gozando de la vida lo mejor. Voy. Eso te lo ponen en Puerto Bajero, donde cada ratito te lo ponen. Tengo una anécdota en eso de la salsa y los sitios que visitamos con este Pico. Pico, ese era su apellido. Yo no sé si se ha muerto ya, creo que se murió. Él se llama Gabriel Pico. Entonces él tenía un negocio ahí después de Mario Auxiliadora, sobre la Pedro Heredia. ¿Qué pasaba? Que ese negocio quedaba sobre la Pedro Heredia. Eso era así. Él empezó con un Pico. Entonces uno llegaba allá, ya yo era conocido, ¿entiendes? Y apenas yo llegaba, yo pedía el swing. El swing es una canción del Gran Combo, ¿entiendes? Y que a mí me llamó mucho la atención porque una vez entrevistaron a Rafael Itier, entrevistaron al dueño de la 100, un negocio famoso de Barranquilla. La 100 y la bolsa. Entonces a él le preguntaron en el sitio ese donde él tenía poco de long play, ¿cuál es la canción que a usted más le gusta? Así como tuve que preguntar también que cuáles son las 10 salsas. Entonces el tipo dijo, no, mira, la canción que más me gusta es el swing, ¿entiendes? Entonces a mí eso me encantó porque yo inclusive le cambio el nombre porque el disco dice que yo no soy médico ni abogado ni tampoco ingeniero. Entonces yo lo que digo, yo no soy médico ni abogado, lo que soy es ingeniero, ¿entiendes? Pero tengo un swing
Es que muchos quisieran tener, ¿entiendes? Entonces yo llegaba allá y apenas yo llegaba me ponía el swing. Ande Pello, en la barra americana, cuando yo llegaba enseguida me ponían un disco que nosotros le llamamos Pastorita, pero se llama Guararé, ¿entiendes? Que es de Rey Barreto cantando a Alberto Santiago. O sea, esa es otra cosa, que había sitios, por ejemplo, la number one que la administraba Carlos Jiménez, cuando yo llegaba me ponía Así Son, del Gran Combo. Esa canción tú le preguntas a la gente, te había tintineo de copa, sonas de besos, con un cigarrillo en el salón, el Gran Combo que toca sus melodías. ¿Entiendes? La gente, así como yo los identificaba, ellos me identificaban con una canción, apenas yo llegaba me la ponía. Además de Huerta Bajero, yo no puedo dejar de mencionar el Rincón del Semaní, que desde que lo abrió Carlos Díaz ahí al final del Arsenal, eso fue, si no me equivoco, en diciembre de 2019, 18. Sí, era pequeñito, pero era sabroso. Exacto, eso se convirtió en un sitio familiar. Familiar, sí, la misma gente era la que iba ahí todos los fines de semana. Entonces, y creo que la gente ponía, te seleccionaban a ti como DJ, y tú llevabas tu música. Yo fui seleccionado en alguna ocasión. Para mí fue tan agradable porque era un sitio donde yo podía ir a escuchar música en un ambiente familiar, solo, porque a mi señora a veces no quería ir, y como ella sabía que yo estaba ahí cerquita, cogía mi taxi, me venía para ella, ahí mismo cogía mi taxi, y además ahí celebré como 3 cumpleaños. Okay. ¿Entiendes? Donde yo simplemente brindaba una picada y entonces la gente le compraba a él la cerveza y la vaina. O sea, Carlos se volvió muy amigo y yo le llevé mucha clientela, pero realmente disfruté sobremanera. Saludo a Carlitos Díaz y a su hermano. Excelente personaje. Ese sitio lo disfruté muchísimo gracias a las atenciones de Carlos Díaz y su socio Walter Alvarado, que Walter había sido amigo mío del Liceo Bolívar, del fútbol. Él era portero cuando yo jugaba fútbol en el Liceo Bolívar, con quien tengo una gran amistad también. Entonces, de verdad que con Carlos ahí, gracias a sus atenciones, además Carlos ahí montaba los partidos de la Selección Colombia, montaba los partidos de los Yankees, hacía reuniones de coleccionistas los domingos para que la gente fuera allá, facilitaba todas las cosas. Carlos es un tipo muy amplio y muy conocedor de la salsa, ¿no? Toño, hoy en Cartagena hay sitios de coleccionistas de salsa que se reúnen los fines de semana, o eso ya se acabó. No, eso sigue existiendo. Sigue existiendo. Lo que pasa es que yo nunca he sido amigo de ese tipo de eventos porque eso es para ellos. ¿En qué sentido? Porque ellos empiezan a poner unos discos que nadie los ha oído nunca, okay, y que lo disfrutan ellos, ¿me entiendes? A mí inclusive trataron de meterme en esa cuestión, inclusive cada vez que hacen salsa a la plaza, ellos le dan un espacio, y yo creo que ellos deben tener un espacio porque ellos lo disfrutan, ¿me entiendes? Los que están en esa nota. Okay. Pero por ejemplo, o sea, tú vas a oír música y cuando tú no has oído un disco para que te guste enseguida tiene que ser muy bueno, ¿entiendes? Muy bueno, un buen sonido. Entonces ellos lo que ven del disco es que el disco no lo tiene nadie. Tú sabes lo que es el coleccionista en realidad. O sea, yo realmente lo respeto mucho porque eso no es fácil, ¿me entiendes? Mantenerse. Además ellos sí conservan todos los discos y los acetatos y la vaina. Pero ellos tienen su espacio y Carlos, digamos, le da un espacio ahí los domingos. Donde ellos podían estar ahí 3, 4, 5 horas ellos mismos, y ya se iba, yo ya lo sé, las canciones, ¿entiendes? Pero no es lo que, porque yo a medida que me voy vendiendo un trago, ya el cuerpo empieza a pedirme cómo podré disimular mi gente, ¿entiendes? Oye, Toño, bacano, ya hemos pasado por la música y vamos a terminar el programa con un tema que para ti es súper bacano, que es Yankees de Nueva York. Cuéntame de los Yankees de Nueva York y esa pasión tuya por ese equipo. Bueno, digamos que la pasión mía por los Yankees yo creo que se inicia por allá, tipo año 61, 62. Esa época donde uno oía hablar y transmitía Bob Canel los partidos. Entonces yo me ponía a oírlo, ¿entiendes? Uh-huh. Y era la época de... todavía recuerdo algunos nombres, ¿no? Mickey Mantle, que como te dije al principio, tiene un récord muy difícil de romper, que tuvo siempre el número 7, que inclusive aquí traje una camiseta en honor a él, que me la regalaron, me la mandaron de Miami, y me dijeron qué número quiere, y yo le dije, pónganle el 7, el de Mickey Mantle, y pónganle el bollo, porque ese es el nombre con que mucha gente me identifica. Uh-huh.
Mickey Mantle es un pelotero el único pelotero que ha bateado 18 jonrones en series mundiales. En la época en que jugaba el campeón de la Liga Americana con el campeón de la Liga Nacional, no había pretemporada como ahora que primero juegan unos campeonatos intermedios hasta que llegan, digamos, a esa disputa final. Además, era un tipo que inclusive tuvo muchos problemas físicos. Le decían la momia, porque llegaba, normalmente un pelotero llega 2 horas antes al partido, llegaba 3 horas antes y se forraba en esparadrapo y todo, y por eso, digamos, no jugó todo lo que debió haber jugado, como le pasó a otro pelotero famoso, ahora no recuerdo, que también murió a raíz de una enfermedad que tiene su nombre apenas con 40 y pico años. Okay. Cuando buscan él, transmitía esos partidos, recuerdo, todavía tengo en mi mente, catcher era Heston Howard, la segunda base, la primera base era Joe Pepitone, estaba Cletus Boyer, estaban en los jardines Roger Mary y Mickey Mantle, que tuvieron un año famoso donde Roger Mary le rompe el récord a Baby Ruth de más honrones en la Liga Americana en una temporada, el récord de 60 honrones que tenía no sé cuántos años, y Roger Mary se lo rompe y batea 61. Ese año Mantle batea 58. Ese récord del 61 fue el que rompió hace 3 años el juez Aaron Judge de Nueva York, que batió 62 honrones. Entonces yo me fui viendo fanático porque ese era el equipo que prefería a todo el mundo y era el que transmitían los partidos, ¿entiendes? Y me fui conociendo entonces ya los otros equipos, pero desde ahí empezó mi afición por los Yankees. Y bueno, esa afición la he conservado y hoy en día yo me sé todos los nombres de los peloteros y averiguo historia y tengo un chat, así como tengo un chat que tiene como 200 seguidores que se llama Amigos de la Salsa, tengo un chat que se llama MLB y otros deportes de amigos yanquistas que normalmente ellos, inclusive la mayoría se ve los partidos, pero hay muchos que no tienen forma de ver los partidos y yo si no me los veo los sigo por internet. Porque yo pago a través de internet un programita de MLB si no tengo la suscripción al televisor. O sea, yo siempre sé qué está pasando con los Yankees. Tú sabes una vaina. Tú estás aquí en la casa hoy, en la sala con Pedrito, de un man coleccionista de tarjetas de béisbol. Yo soy coleccionista de tarjetas de béisbol. Ya. Y mis tarjetas de béisbol, hay algunas tarjetas que valen, no puedo decir el precio, pero tienen un valor alto. Sí. De los coleccionistas, de las colecciones que tengo, una vez dije yo, este tipo va a llegar lejos, que es Alex Rodríguez. Yo hice una colección de Alex Rodríguez inmensa, de las tarjetas más caras de Alex Rodríguez, pero llegó el tema del problema con Alex Rodríguez. Claro, sí, y no ha llegado todavía. No ha llegado Hall de la Fama y está así como tibio, sí, para llegar. Está en veremos, está en veremos para llegar. Por el tema ese de los... Hoy de aquí te vas de mi casa con una tarjeta de Mickey Mantle. Tengo una colección de Mickey Mantle grande, de tarjetas. Sí, la primera vez que yo fui a Estados Unidos en el año 1987 entré a un almacén donde vendían vainas deportivas y había una sección para los Yankees. Entonces me compré una foto de Mickey Mantle y un maletín de los Yankees. Bueno, yo me volví realmente un fanático y realmente soy un buen fanático de los Yankees, sé detalles y le informo a la gente y he disfrutado las series mundiales que he podido disfrutar y es más, he dejado de ir a fiesta por estar viendo el partido de los Yankees, ¿entiendes? O sea, yo me siento a ver un partido de los Yankees y no me para nadie, y cuando no tengo forma de verlo en televisión, no tengo ningún problema en seguirlo lanzamiento por lanzamiento. Aquí, como lo seguí hoy, hasta donde pude, que ganamos 4-2 a los cerveceros de Milwaukee en el primer partido. Primer turno de Austin Wells, novato, que es el catcher de los Yankees, metió honrón. Después hubo otro honrón de el señor Stott, Anthony Volpe, que fue guante de oro cuando debutó. Y bueno, finalmente ganamos 4-2. Tuvimos ahí un apretón en el último inning. Tuvieron base llena sin out. Partido 4-1. Finalmente ganamos 4-2. Los Yankees es mi pasión y me han hecho muchas fiestas con relación a los Yankees, pero trato de ser objetivo, no me gusta ponerme a pelear con los fanáticos de los otros equipos. Tengo buenos amigos que les van a otro equipo porque hablamos de béisbol
Es como se debe hablar, o sea, Total. es que tú no puedes hablar de deporte peleando, ¿entiendes? Pensando que tú siempre tienes la razón. Es como el caso que está pasando ahora con el técnico de la selección Colombia. Yo soy partidario de que ese muchacho o ese señor no supo leer el último partido. Pero uno no puede llegar a ese extremo que llega a la gente que quieren ¿entiendes? Destruir a la otra persona destruir a la otra fanatismo, persona. se llama esa vaina. Exacto, sí. Gracias a Dios, fíjate tú, gracias a Dios en el béisbol esas cosas no se ven en esos extremos como se ven en el fútbol, que es una locura total. Sí. Eso que está pasando en el mundo, sobre todo ahora en Colombia, que mira cuántos no han sancionado equipos y plazas. Eso no se veía antes, Tú que eres yanquista, hablemos, ya para terminar el programa, del colombiano cartagenero Yankees que se fue de los Yankees. Giovanni Urshela. ¿Qué pasó con Giovanni? Bueno, para mí se desapareció apenas que salió de los Yankees. Bueno, realmente él tuvo una buena oportunidad en los Yankees y digamos que no le fue mal. Lo que pasa es que tú sabes que los gringos manejan mucho el tema de las estadísticas, ¿entiendes? Entonces ellos en ese momento, esa es mi apreciación personal, querían salir de un catcher que fue una maravilla al principio, un muchacho, creo que es dominicano, ¿cómo se llama? Gary, bueno, tipo cuando empezó, fue un honronero, pero empezó a mostrar muchas falencias defensivamente, y entonces los Yankees querían salir de él, y entonces le dijeron que se lo aceptaban, pero si le daban a Giovanni Urshela. Okay. Y entonces eso digamos que fue una estrategia. Inclusive cogieron a un tipo que había sido el jugador más valioso, pero que no rindió porque ya estaba muy viejo. Y cogieron a uno que inclusive le ganó el guante de oro a Giovanni Urshela, Isaac Falefa. Porque ellos, ese es otro tema, que para medir el guante de oro tienen una serie de métricas defensivas y las carreras que evitan. O sea, ellos tienen una manera muy diferente a lo que uno cree, ¿entiendes? Esa vez le ganó el guante de oro a Urshela, que todo el mundo decía que iba a ser Urshela porque tenía menos errores, no sé qué. Total. Y el tipo cuando jugó en los Yankees, que básicamente lo tuvieron de señores todos, realmente no era mejor que Urshela defensivamente. O sea, Urshela es un gran jugador defensivo, una maravilla. Y digamos que en los Yankees más o menos se defendía con el bate. Después le fue muy mal porque dejó de batear. Sin embargo, fíjate, lo acaban de contratar los Atléticos de Oakland. Y yo creo que para él fue muy bueno haber estado en los Yankees, sobre todo que lo hizo muy bien. Lo hizo bien mal. Fíjate que los Yankees hoy en día no tienen una tercera base de categoría. Están jugando con este muchacho venezolano, Eduardo Cabrera, porque no pudieron contratar. Iban a contratar a Nolan Arenado, que el otro que tienen ellos, que es Digi Limadio, está lesionado. Que digamos que ha sido 2 veces guante de oro, no como tercera base sino como segunda, pero lo hace bien en tercera base, digámoslo así, porque esos tipos juegan en cualquier posición. Total. Mira que Chas Chilhón, el negro, que ahora está jugando segunda base, que era su posición en la que siempre había jugado en los Marlins, el año pasado jugó tercera base en los Yankees y lo hizo muy bien, ¿entiendes? Ahora no, lo dejaron de segunda base, porque cambiaron a Gleyber Torres, venezolano ese que lo hacía bien, pero que tuvo problemas. Así es. Entonces, eso del béisbol es muy relativo, o sea, ahí se manejan muchas cosas, inclusive algunas personas entendidos me dicen que muchas veces el manager no es el que decide todo, ¿entiendes? Sino que hay algunos allá arriba que le mandan, ¿entiendes? Entonces, ahora tú sabes que ahí está de por medio la plata y la cuestión, la publicidad, las apuestas. Fíjate que yo soy de los que digo que Aaron Boone no es el manager que debieran tener los Yankees. Pero si tú miras las estadísticas, lo favorecen. Además, porque la gente decía, no, hay que salir de ese entrenador. Ahora este año, bueno, le acaban de renovar el contrato por 3 años más. No. Porque las estadísticas, primero, lo favorecen en juegos ganados y perdidos. Y segundo, los Yankees desde el 2009 hasta el 2024 no habían ido a una serie mundial. O sea, él los llevó a la serie mundial después de 13, 14 años. Entonces lo premiaron, ¿entiendes? Así es. Además, yo digo que los Yankees es un equipo como Brasil, que no necesita tener tanto técnico, sino contratan tan buenos jugadores, aunque últimamente se han equivocado. Sí.
Y yo creo que ese que le pagaron 300 o 600 millones de dólares. Se han equivocado porque es que esos contratos a largo plazo no son fáciles. Es más, yo estuve de acuerdo con que Soto no firmara con ellos. Con la plata de Soto contratamos como 5. Mira, los Yankees tuvieron un jugador que se lo trajeron de Boston, buenísimo, que nos hizo el daño que tú quieras. Llegó a los Yankees y se lesionó. Jacob Welbury, tipo buenísimo, le tenían que pagar 25 millones de dólares sin jugar. Mira lo que le ha pasado con Stanton. ¿Con quién? Stanton. Que fue champion home run cuando jugaba en los Marlins. ¿Entiendes? Pero acá se pasa lesionando. Ese tipo es bárbaro, tiene una fuerza, pero como batea con tanta vaina, cada rato se pasa. Casi que no, creo que hoy no jugó. ¿Entiendes? Hoy no jugó porque, aunque lo habían anunciado, porque está lesionado. ¿Entiendes? Entonces, mira lo que le pasó a Jerry Cole, su pitcher estrella que costó 564 millones de dólares por un poco año. Le tuvieron que hacer la cirugía a Tommy John. O sea, este año no va a jugar en todo el año. O sea, plata perdida. Le tienen que pagar sin jugar. ¿Entiendes? Y es nuestro pitcher crédito. Ganó el Sillón el año antepasado. Y el año pasado siguió siendo nuestro pitcher crédito. O sea, el tipo que se para ahí como un guerrero. Como cuando el papá Castro lo hizo en el año 1965 de Isidro Herrera. Pero lo someten a un tren. Y eso que no es como antes. Porque ahora un tipo que te gana 20 juegos, eso es maravilloso. Hubo una época donde hubo gente que ganó hasta 30 y 31 partidos. Y la mayoría de los partidos los tiraban todos. Ahora no, ahora un pitcher crédito. Por ejemplo, tiraba 6, 7 innings. Cuando la cosa estaba muy apretada, lo ponían a tirar hasta 8. Porque todo depende también del número de lanzamientos. Antes eso no existía. ¿Entiendes? Entonces ahora tienen relevo corto, relevo intermedio, ¿entiendes? Y los preparan para eso. Y la gente cree, oye, pero el tipo que va a tirar un inning, va a tirar un 9º inning. Mira lo que le pasó a Chapman, que fue nuestro cerrador estrella, y en un momento en que ese tipo no manejaba la presión, y eso empezaba a sudar. El tipo que supuestamente ha sido el más veloz lanzando, el cubano ese, Harold Chapman, que ahora después ha pasado como por 2 o 3 equipos y se ha mantenido, porque el tipo no es malo. Ajá. Pero cuando tú pierdes la goma con esa velocidad, entonces ¿qué pasa? Que la bola se va, hay mucho white pitch, ¿entiendes? Entonces, el tipo cuando no encuentra la goma, mi hermano, y además, cuando el tipo no encuentra la goma, hay bateadores que, es que los bateadores también aprenden, porque ellos también ven los videos de los pitchers. Cuando el tipo, por ejemplo, ¿sabe dónde es que le va a tirar la bola? No, ese tipo tiene 3 bolas, tiene que venirte por ahí para poder, y lo esperan. Así le pasó con el chiquitico de Boston, con el venezolano, con Altuve, que se la echó en un partido, ya faltaba la base out, ¿entiendes? Porque también los bateadores, o sea, esa gente estudia todo. Pura estadística. ¿Entiendes? Entonces ellos miran mucho las estadísticas, ¿entiendes? Toño, mi hermano, te agradezco muchísimo tu presencia en la sala con Pedrito. Ha sido gratificante. Me ha encantado ver un ingeniero civil amigo de mi padre aquí sentado. Me ha encantado tener a una persona con tantas historias de vida, de tanta alegría, sandiegano. Toño, muchas gracias por haber estado aquí en la sala con Pedrito. La verdad que faltaron muchos temas. Sí, faltaron muchos temas. No, yo realmente el mensaje para la audiencia, especialmente para la juventud, es que, hermano, en este mundo hay que dar mucho amor. Tenemos que tratar de que este mundo vuelva a ser lo que era antes, donde se conserven los principios, esos principios que por lo menos me enseñaron mis padres. Yo nunca le levanté la voz a mi padre ni a mi madre, ¿entiendes? Donde uno no se podía sentar a la mesa sin camisa. Entonces, digamos que de pronto, sin ser tan exigente, que la unión familiar sea lo primordial y que los amigos sean los amigos, y que se acabe la envidia. Eso no conduce a nada. Nosotros no nos vamos a llevar nada para la otra vida. Mira, yo ahora que, como para terminar, pasé un partido de Colombia-Paraguay maravilloso, porque pude reunir 4 amigos en mi casa viendo el partido, porque a ellos les gusta ir a mi casa, porque además yo soy un buen anfitrión, ¿me entiendes? Entonces, y eso lo vengo haciendo hace rato.
ya no lo hago como lo hacía cuando vivía en La Gaviota y cuando vivía en Man y cuando vivía en Piedra Popa por primera vez. Ahora nada más que son 4, 5, 6, porque no quiero meter mucha gente al apartamento, los selecciono. Claro que hay unos que están becados, como mi compadre Iván Morales, mi amigo Rafael, ¿entiendes? Pero ahí estoy siempre con 4 o 5, nos vemos el partido, discutimos ahí entre nosotros los puntos de vista, a veces no estamos de acuerdo, a veces van con las mujeres, a veces sin las mujeres. En una ocasión, ya para terminar, yo hice un encuentro en diciembre 10 de 2016, ahí en mi casa, como se habían acabado los encuentros sandiganos con la salsa del ayer, lo llamé Encuentro Sandigano para mayores de 65 años. Por cierto, ese encuentro fue Judith Pinedo con el esposo, porque me encontré con ella accidentalmente y le dije que íbamos a estar en esto, y como a ella le gusta también bastante la salsa y al esposo, y pasamos una tenida maravillosa. Bueno, ahí estuvo también otros amigos que se me olvidó mencionar, que los conocí posteriormente, como fueron mi amiga Astrid Figueroa y mi amigo Alberto García, su hermana Amelia García, mi hermano Carlos Pineda, esposo de Amelia. O sea, son tantos amigos, a veces por eso no me gusta decir nombres, pero era un grupo maravilloso con el que disfrutábamos la salsa. Todavía esa amistad se conserva bastante. Y eso realmente es gratificante, ¿sabes? Es gratificante. Yo ese día después que se fueron ellos, mi señora me dice, Damío, qué rato maravilloso, ¿entiendes? Es como esto yo me voy de aquí contento, ¿entiendes? Porque tú me has dado la oportunidad de expresar una cantidad de cosas que no se las puedo decir a todo el mundo. Total. ¿Entiendes? Total. Es más, estoy escribiendo mi autobiografía porque necesito dejar un legado para mis hijas, para que se enteren de todas esas experiencias que yo he tenido y las puedan transmitir a sus hijos y a sus nietos. Qué bacán. Para que eso no se pierda, ¿entiendes? Entonces ya estoy escribiendo mi autobiografía, inclusive ya hablé con una persona del Universal, que ellos hacen ese trabajo para la edición más adelante. Mira a ver cómo hago, pero ojalá Dios me dé vida para terminarla de escribir y editarla. Esperemos la autobiografía de Toñito. Toño, muchas gracias, mi hermano. Hombre, Pedrito, para mí un placer. A ustedes, mis amigos, estuvimos hoy con un tremendo personaje, Antonio Flores García. El bollo. El bollo. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Bye. Bendiciones. Hombre, Pedrito, qué bueno. Se fue el bollo. Aquí hay un hombre gozando.